Bueno, muy buenos días, qué gusto saludarles. ¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? La idea de hoy es abordar lo que les decía, lo que significa el texto expositivo, la comunicación no verbal. Vamos a ver cómo se trabaja y vamos a desarrollar un poco acerca de la guía. Arranquemos entonces con lo que nos interesa, ¿sí? Entender qué es la comunicación no verbal. Partamos entonces del principio de qué significa comunicación. Entonces, se dice que cuando yo me comunico o cuando estoy haciendo comunicación, hago referencia a que yo, ¿sí? Como emisor, soy capaz de transmitir un mensaje a este que se llama receptor. ¿Y cómo lo hago? Obviamente yo haré este mensaje a través de la palabra. Esa es la única opción que yo tengo, ¿cierto? Dirigirme a él a través de la palabra. ¿Y qué es lo que yo hago? Simplemente emito una palabra. Y cuando yo emito esa palabra, en la cabeza del receptor se forma una imagen. Esa es la idea. Entonces, en ese momento se establece la comunicación. Pero cuando yo hablo de comunicación no verbal, hago referencia a que no voy a utilizar palabras. O sea, simplemente voy a comunicarme, pero sin el uso de palabras. Eso en esencia es la comunicación no verbal. Esta comunicación no verbal, ¿cierto? Si no se está dando en palabras, pues se tendría que dar de otra manera. Y la idea sería averiguar, bueno, entonces, ¿cuál es la manera de comunicarse a través de no el uso de palabras? Entonces, existen unos factores que son los que vamos a analizar, 4 factores que pertenecen a la comunicación no verbal y se van a utilizar dentro de nuestro trabajo. El uno se llama la paralingüística, ¿sí? Y tiene que ver simplemente con elementos no semánticos, o sea, no con palabras, sino simplemente con sonidos. Y entonces hace referencia, por ejemplo, al tono, al volumen de la voz, al ritmo de la voz, ¿sí? Inclusive hace relación a los silencios. Pero no, por ejemplo, vamos a hacer específicamente a los ruidos que emiten, por decir algo, un objeto. Supongamos un timbre. Ese es el sonido de un timbre. Pero en realidad, pues a pesar de que yo lo conozco, ese es el sonido de un timbre. Pero en la paralingüística, lo que buscamos son sonidos que a mí me expresen cosas. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy molesto, cuando estoy molesto voy subiendo la voz. Ese subir la voz ya hace que el tono cambie. Entonces, cuando yo hablo de un tono diferente, es un sonido de paralingüística. Otra cosa que me fascina mucho a mí, por ejemplo, es el ritmo. Hay gente que habla muy despacio. Eso es ritmo de voz. Pero hay gente que habla excesivamente rápido y habla también rapidísimo. Todo eso tiene que ver con el ritmo. Y a mí cuando me dicen este tipo de cosas, me expresan algo, o sea, me comunican algo. Hay uno que me gusta mucho para que lo tengan en cuenta y tiene que ver específicamente, sí, para que le pongan atención, tiene que ver con el silencio. No hay nada más terrible que el silencio. Les pongo un ejemplo. Imagínese que usted está con su pareja y en un momento como de romanticismo, bueno, de lo que quieran, están cogidos de las manos y llega su pareja y le dice a usted, dígame una cosa, ¿usted me ha engañado? Si usted deja un espacio de silencio, disculpe, la embarró, porque ese silencio dice demasiado. Si usted por el contrario respondiera inmediatamente, no, nunca, ¿cómo se le ocurre? Ahí respondió bien. Pero si usted deja correr un silencio, ¿usted me ha engañado? Usted deja correr ese silencio, ahí ya cometió un error. Hay otras cosas también importantes, miren como la tos, cuando yo, por ejemplo, quiero interrumpir algo, ¿no? Perdón, ahí interrumpí. O un bostezo que expresa sueño, o un jadeo, ¿no? Que hace, puede estar cansado o puede estar haciendo otra cosa. Un carraspeo también funciona.
Todo ese tipo de cosas son paralingüísticas porque tienen que ver con sonidos, pero vuelvo y repito, no sonidos específicos de las cosas, no como un pito, no como un timbre, no. O sea, cosas que expresen mensajes y que comuniquen. El otro factor es la proxémica. Y cuando nosotros vemos aquí proxémica, miren, nos damos cuenta que estamos hablando de proximidad. Y la proximidad simplemente hace referencia a eso, ¿sí? Al espacio o la distancia que hay entre una persona y otra. Se supone que cuando yo soy muy amigo de una persona, hasta la abrazo, o sea, estoy pegadita a ella. Pero si por el contrario yo no lo conozco, yo ni lo he visto en mi vida, pues yo estoy como alejado, o sea, sí, o sea, este está alejado de este porque la verdad, pues ni se conocen. Cuando uno ya tiene un grado de amistad, ya es diferente. Si yo, por ejemplo, fuera a dar un secreto, entonces me arrimo y esa proximidad, esa intimidad, es una comunicación no verbal. Vamos al otro factor que tiene que ver con la kinésica, con la kinesis, ¿cierto? Y esta tiene que ver con el estudio de las expresiones que podemos nosotros presentar, tanto en nuestra cara como también en nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, mi rostro puede decir muchas cosas, pero de igual forma mis gestos o la forma de colocarme, o la forma, por ejemplo, si me estoy tocando la cabeza, ya como en este caso, mire, esta mujer está desesperada, eso implica que es como desesperación, como que ya no sabe qué hacer. Dicen que el cruzar la pierna, que el agacharse, puede denotar timidez o meterse las manos en los bolsillos. Todo ese tipo de cosas son expresiones corporales, ¿cierto? Y tienen que ver con la kinésica. Y la última tiene que ver con la imagen personal. Y la imagen personal se refiere al conjunto de rasgos físicos, lo mío, lo que es mío específicamente, y cómo me representa frente a la gente. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, mi forma de vestir, mi forma de caminar, mi estilo, ya porque yo tengo un estilo, entonces por ejemplo, soy muy deportivo, por el contrario, muy ejecutivo. A mí me gusta andar bien arregladito, o por el contrario, yo soy totalmente libre y no me gusta absolutamente o sea, que me miren nada en absoluto. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son fundamentales para tenerlas en cuenta. Claro, hasta allí, ¿qué significa la comunicación no verbal? ¿Qué me dicen, por favor? Me pueden responder por aquí o me pueden responder por el chat, como quieran. Sí, profesor, muy claro. Gracias. Listo. Me encanta. Perfecto. Sigamos entonces. Entendido, entendido, perfecto, muy bien. De eso se trata. ¿Por qué razón es necesario que lo entendamos? Porque la idea es que ustedes tienen que analizar precisamente dentro de un trabajo una película y lo que va a identificar son esos elementos de comunicación no verbal. Listo. La guía también propone que nosotros elaboremos un texto expositivo. Entonces, así como la otra vez vimos un texto descriptivo, hoy vamos a ver qué es un texto expositivo. De entrada estamos observando allí a este personaje. Este personaje se llama voceador, que es el que vende los periódicos, ¿cierto? Y dice que el texto expositivo tiene una función principal y simplemente es transmitir información. O sea que los textos expositivos, como los periódicos, lo que tienen adentro es información sobre un tema determinado. Entonces, si usted quisiera ahondar en un tema específico, busque un texto expositivo. En el anterior vimos un texto descriptivo, entonces ese no nos sirve para ahondar información porque ese, por ejemplo, puede ser un cuento, entonces no sirve. En cambio, aquí sí se van a exponer cosas características de un tema. En el texto expositivo, ¿sí? La información que se presenta es el resultado de un estudio. O sea que cuando yo voy a hacer un texto expositivo, lo primero que tengo que hacer es investigar. No es que yo me invente, no. Tengo que respaldarlo. ¿Respaldarlo con qué? Con una información, con una investigación, con unos autores, con unas referencias. Esa es base fundamental del texto expositivo, ¿cierto? O sea, ¿con qué lo voy a respaldar? Nos preguntan, ¿qué contiene un texto expositivo? Entonces, un texto expositivo contiene hechos, contiene datos, contiene análisis, contiene investigaciones,
contiene explicación con ejemplos, contiene palabras claves, contiene reflexiones. O sea, miren, un texto expositivo es un gran estudio que se hace y que yo lo presento para dar a conocer, ¿sí? O sea, más detalladamente un tema determinado. O sea que cuando usted haga un texto expositivo, lo primero que tiene que hacer es una investigación. Eso es lo principal, ¿cierto? Además, también se pueden presentar similitudes. ¿Por qué? Porque es posible que yo haga una investigación a partir de otro texto expositivo y a partir de ese yo pueda sacar el mío. Es posible que se pueda dar. ¿Listo? También se pueden hacer comentarios desde el punto de vista personal, pero no a título personal, porque los textos expositivos no se escriben en primera persona, o sea, no soy yo el que digo. Yo pienso que eso está mal, no funciona, porque acá se supone que se tiene que hablar de tercera persona. Ahora lo vamos a ver. Como siempre, recuerden, los textos todos tienen una estructura: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Cómo funciona acá? En la misma forma. En la introducción se presenta el tema elegido, ¿cierto? O sea, lo que nosotros vamos a abordar, lo más importante. En el desarrollo, ¿sí? Y hace énfasis es en la investigación, en los detalles, en los datos, en lo que usted haya conseguido. Y por último, en la conclusión, se hace como un resumen de las principales ideas, ¿cierto? Como un recuento de la información. Entonces, yo comienzo hablando al principio de lo que quiero, explico aquí y en esta resumo absolutamente todo. Esa es la estructura que tiene un texto expositivo. En el caso de nosotros vamos a hacer 5 párrafos, entonces sería el primero de introducción, 3 de desarrollo y el último de conclusión. El texto expositivo tiene unos propósitos específicos. Por ejemplo, el principal propósito, informar, ¿cierto? Se llama el propósito informativo. Y entonces uno, ¿qué informa allí? ¿Qué es lo que presenta? Entonces, hechos, datos, fechas, teorías, conclusiones. O sea, eso es lo que usted entrega. O sea, usted no entrega opiniones, no, entrega cosas que hizo en la investigación. Además, tiene un propósito explicativo. ¿Por qué? Porque aparte de que usted entrega estas fechas, estos personajes, usted ofrece explicaciones. ¿Sí? Significa que usted está ofreciendo detalladamente lo que está diciendo. Y por último, tiene un propósito directivo. ¿Por qué razón? Porque direcciona, ¿ya? Directivo se refiere a dirección. Entonces, funciona como una guía de lectura, o sea, que a usted le sirve como información. De hecho, los textos dispositivos precisamente son los que se utilizan para hacer investigaciones. Para mí, uno de los más importantes, pues, sería el periódico, porque en el periódico hay muchísima información detallada de textos expositivos, se habla de todo, ¿cierto? Entonces, si usted coge un artículo por artículo, ahí va a encontrar muchísimos textos expositivos. Esto es fundamental que lo tengan en cuenta respecto de las características del texto expositivo cuando lo vayan a construir. Uno, que no se utilicen ideas personales del escritor. O sea, aquí no se va a argumentar nada suyo. Usted no va a decir lo que usted piensa, lo que usted cree. No, aquí simplemente se va a limitar a lo que usted investigó. O sea, que no se utilizan ideas personales. Otro punto, la idea es ser lo más claro y preciso posible. Sí, por ejemplo, si vamos a hablar acerca de la guerra de Ucrania y Rusia, yo tengo que limitarme a decir qué pasó. Yo no puedo decir, uy, es que me parece tristísimo. No, no. Usted se va a limitar. Los rusos están atacando, han mandado tantos misiles, han muerto tantas personas. Eso es un texto expositivo, o sea, está dando una información exacta. Dice, el tiempo de escritura por lo general es el presente. O sea, cuando yo escribo estoy hablando de hoy, ¿cierto? Y mi escritura se refiere a eso, a lo que estoy viviendo en este momento. Esto es fundamental, no se escribe en tercera persona. Usted no puede, cuando haga su escritura, vuelvo y repito, conjugar los verbos, ¿ya? En primera persona. No puedo decir yo viví, yo probé, yo estuve, yo... No, no. Todo tiene que ser en tercera persona. La vida se dice, se plantea, se promueve.
para tenerlo en cuenta. Y se escriben oraciones que dan a entender que quien escribe está a favor o en contra del tema. ¿Sí? O sea que es una escritura como muy sencilla. Ya no se trata ni de tomar partido, sino más bien de informar. Yo estoy aquí informando lo que estoy viendo. ¿Sí? Entonces no tomo partidos. Dice que también el texto expositivo utiliza palabras importantes como conectores. ¿Por qué los conectores son fundamentales? Pues obviamente porque ayudan a conectar las ideas o las frases que usted quiere decir. Usted puede utilizar a la comparación, ¿cierto? Porque la comparación le ayuda a hilar el tema. Usted puede comparar cosas, ¿sí? Y cuando las compara, usted está tratando de facilitar que se entienda mejor el tema. Dice que a veces es necesario hacer uso de palabras técnicas, obviamente dependiendo el tema que yo voy a trabajar. Si yo, por ejemplo, estuviera hablando de la guerra química, entonces pues allí tendría que utilizar palabras específicas que tienen que ver con tecnología, con ciencia, con química específica. Y entonces yo tendría que hacer ese uso de palabras técnicas, ¿cierto? Porque si no, nadie me va a entender. Si yo, por ejemplo, voy a averiguar acerca del COVID, le aseguro que va a encontrar una gran cantidad de textos que son científicos, que son expositivos. Y también dice que se pueden utilizar aclaraciones o ejemplos para hacer más entendible el texto. Yo, por ejemplo, soy del criterio de que a veces rebajar un poco la complejidad del texto es mejor. Entonces yo por lo general utilizo siempre ejemplos. Y la gente a veces con ejemplos entiende mejor. Es más sencillo, ¿sí? Entonces, ahí se le bajaría un poco el entendimiento de la clase técnica. Y por lo general, recuerde, se suele introducir datos, citas, fechas, investigaciones que ayuden a corroborar, ¿sí?, que lo que se está diciendo es claro, es fruto de una investigación y no que yo me lo inventé. Eso es lo que le da credibilidad al tema. Si no, simplemente sería como un cuento. Yo lo estoy escribiendo porque sí. Voy entonces a poner un ejemplo, ¿sí?, acerca de un texto expositivo. ¿Qué vamos a hablar? Acerca de el dengue, ¿cierto? Conocemos el dengue, una enfermedad. Listo, aquí está, miren, el texto expositivo. Ya lo voy a presentar. Lo fundamental de esto, primero, su título que se refiere, o sea, este tema, este texto se refiere al dengue. Pero, ¿qué es lo que lo valida? ¿Qué es lo que lo sostiene? Específicamente es esta referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque esto demuestra que es una investigación, ¿cierto? O sea, se hizo una investigación y la hicieron en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. O sea, que esto demuestra que lo que se está haciendo es cierto. Listo, entonces arranquemos. Miren, la introducción, lo que les decía, simplemente se destaca el tema. El dengue es una infección causada por un virus. Ya, punto, pare de contar. Yo ya avisé qué es el dengue. Y esa es la introducción. No tengo que escribir más. ¿Por qué? Porque lo importante es abrir el tema. Y ya lo dije. Viene el desarrollo, ¿cierto? Y decíamos que el desarrollo ya es como que la investigación, lo que nos dicen, cómo funciona. Mire lo que dice aquí. Usted puede infectarse si un mosquito infectado lo pica. Oiga, si un mosquito infectado, porque si el mosquito no está infectado, no le pasa nada. El dengue no se transmite de persona a persona. Es común en áreas cálidas y húmedas del mundo. Los brotes pueden concurrir en épocas de lluvia. El dengue es raro en los Estados Unidos. Los síntomas incluyen, miren cuáles son los síntomas: fiebre alta, dolores de cabeza, dolores de las articulaciones y los músculos, vómitos, salpullido. Algunas veces el dengue se convierte en fiebre hemorrágica por dengue, que causa sangrado en la nariz, las encías o debajo de la piel. También puede convertirse en síndrome de shock por dengue, que causa sangrado masivo y shock. Estas formas de dengue ponen la vida en peligro. O sea, esa fue mi investigación y yo ya lo escribí. Ese es el desarrollo de mi investigación.
Y ahora voy a concluir. ¿Qué es la conclusión? Perdón. ¿Qué es lo que yo coloqué aquí? Miren, esta es mi investigación. El contenido, la transmisión, el hábito, los síntomas y las consecuencias. Esto que yo, es lo que yo investigué, que es el contenido del desarrollo, es lo que estoy transcribiendo. Ahora sí voy a la conclusión. La conclusión dice, no hay tratamiento específico. La mayoría de las personas con dengue se recuperan de 1 o 2 semanas. Hasta entonces, beber abundante líquido, reposar y tomar medicamentos contra la fiebre que no sean aspirinas puede ayudar. Las personas con más peligro de dengue generalmente necesitan ir al hospital y recibir líquidos. Para disminuir el riesgo cuando viaja por áreas donde hay dengue, use repelentes, utilice ropa, Listo. Esta es la conclusión. Esto entonces es un texto expositivo. Introducción, desarrollo y conclusión. En el caso de ustedes, ustedes tienen que hacer un estudio de la comunicación no verbal dirigida a las redes sociales. Entonces usted tendría que estudiar un poco acerca de las redes sociales y cómo la comunicación no verbal funciona en esos términos. Algo valioso aquí que muestra es que la conclusión termina hablando de los tratamientos y cómo se lleva la prevención. Les haría entonces la pregunta, ¿claridad o entendido qué es un texto expositivo y cómo funciona? ¿Qué me dice? Pueden Sí, escribirlo. profe. Sí, entendido. Gracias, Jamie. Gracias, Cintia, Natalia, Paola. Perfecto. Listo. Sigamos entonces. Me encanta. Existen distintas clases de textos expositivos y es importante que los conozcamos porque no solamente son unos, o sea, son varios y sería valioso que ustedes sepan cuáles son, ¿cierto? Por ejemplo, miren, existe el expositivo de secuencia. ¿Qué significa? Que pone la información, ¿sí? O sea, lo investigado, lo pone en un orden determinado para describir un proceso o una secuencia. ¿Con qué sentido? Que haya una lógica de entendimiento. Para esto se necesita conectores como, en primer lugar, después, a continuación, por último. Se dan cuenta que estos conectores arranca desde el primero hasta llegar al último, ni en primer lugar, después, a continuación y por último. Veamos un ejemplo. Expositivo de secuencia. Entonces, miren, este es un texto expositivo. Analicémoslo. Tema. La evolución del cine. ¿Cuáles son los subtemas? Los que se van a tratar aquí, ¿cierto? Entonces dice que se va a hablar el cine mudo, el cinematógrafo, el primer sistema sonoro y los experimentos con películas de color. ¿Qué decía el texto? Dice, en la evolución del cine se identifican 4 momentos claves. En primer lugar, el cine mudo. Aparece como una opción de mostrar imágenes en movimiento sin sonido alguno. Años después, viene el cinematógrafo, creado por los hermanos Lumière, que era una cámara, copiadora, proyectora a la vez que mostraba varios elementos en movimiento. A continuación, la productora Warner Bros. Introduce el primer sistema sonoro eficaz, consistente en la grabación de las bandas sonoras musicales. Por último, los experimentos con películas de color comienzan ensayos con el tecnológico de 2 colores. Listo. ¿Qué tipo de conectores se utilizan para un expositivo de secuencia? Se utiliza en primer lugar, después, a continuación, por último. Entonces, este es un expositivo, pero de secuencia, que va mostrando las cosas de a poquito, o sea, comenzando de pronto por lo más antiguo para llegar a lo de ahora. Pueden utilizarlo, ¿sí? Por ejemplo, podrían utilizar cómo han avanzado las redes sociales, por ejemplo. Podría ser una opción. Veamos otro texto expositivo. Este dice que es de descripción. Significa que, como lo dice la palabra, da a conocer características de un determinado objeto o situación. Tipos de conectores que se pueden usar: a la izquierda, debajo, a ambos lados y por detrás. Veamos un ejemplo.
Este está hablando acerca de las orquídeas y hablando de unas orquídeas que son específicas, que se llaman las catleyas. No sé cuántos de ustedes conozcan acerca de orquídeas, a mí me fascinan las orquídeas. Y miren lo que dice. Las orquídeas de género catleya pueden ser epífitas o terrestres y cuentan con un rizoma cilíndrico desde donde salen las raíces. Presentan pseudovélvulos que pueden tener forma cilíndrica o elipsoide, de crecimiento erguido con una o dos hojas saliendo de arriba. Las hojas pueden ser oblongas, lanceoladas o elípticas, de consistencia coriácea o carnosa, con borde entero. Las orquídeas de este género tienen pétalos y sépalos libres a ambos lados, de entre las cuales el pétalo inferior tiene una forma y color distintos al resto de la flor. O sea, mire, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Describiendo a la orquídea. Pero cuando la estoy describiendo, yo le estoy dando una característica específica y le estoy describiendo las características. Entonces le estoy diciendo que presentan pseudobulbos, que las hojas pueden ser oblongas, que pueden ser lanceoladas o elípticas, y además que tienen pétalos y sépalos libres. ¿Qué tipo de conectores? Entonces dice, mire, que las hojas van saliendo de arriba, que los pétalos están a ambos lados. O sea, esa descripción sí me puede decir que está a un lado, que está a la izquierda, que está a la derecha. Esa descripción ayuda muchísimo a describir la característica, en este caso, de la orquídea del género Catleya. Ese es otro texto expositivo de descripción. Veamos otro. Este es chévere porque usted aquí compara y contrasta. Se llama expositivo de comparación y contraste. Dice que expone semejanzas y diferencias entre dos o más objetos o situaciones. Tipos de conectores que se pueden usar. Asimismo, de la misma manera, en cambio, sin embargo y a diferencia de. Veamos un ejemplo. Miren este texto. La sal y el azúcar aparentemente son muy parecidos en su textura y en su color. Sin embargo, los dos se diferencian en su origen. Mientras que el azúcar es creado a partir de una planta, la sal proviene de una piedra llamada halita, sal común. Entonces yo hice un estudio acerca de la sal y el azúcar. ¿Cuál es el tema? Este. ¿Cuál es la introducción? Este, la sal y el azúcar. Listo. Semejanzas y diferencias, porque este es de comparación. Entonces, son muy parecidos en su textura y en su color. Es cierto, los dos son blancos y son como granitos, como cristales. Dice, se diferencian en su origen. ¿Y cuáles serían en este caso los conectores? Sin embargo, y mientras que. Entonces, usted también pudiera hacer un texto expositivo de comparación y contraste, ¿cierto? De cómo, por ejemplo, los factores funcionan unos por ejemplo, tenemos 4 factores de comunicación no verbal. Pudiera compararlos y cuáles de esos funcionan en las redes sociales. Usted podría mirarlo. Veamos otro. Expositivo de enumeración. Cuando yo hablo de enumeración significa que estoy a nombrar, ¿no? A mostrar cosas. Entonces, presenta diferentes objetos o situaciones que tienen una característica en común. Tipos de conectores que se pueden usar por una parte, por otra parte, en primer lugar y luego. Veamos un ejemplo. Expositivo de enumeración. Dice, según el estudio emitido por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, acerca de las causas de muertes para el 2008, las enfermedades no transmisibles se encuentran en el primer lugar, con un total de 36 millones de defunciones. Por otra parte, las enfermedades transmisibles maternas y perinatales causaron 16 millones de defunciones. Luego encontramos a los traumatismos que causaron 5 millones de muertes. O sea que mire, yo ya estoy enumerando, ¿sí? Lo que sea. Entonces, tema, causa de muerte para el 2008. Ese es el tema. ¿Cuáles son los elementos que voy a nombrar? Las enfermedades no transmisibles, las enfermedades transmisibles y los traumatismos. ¿Y cuáles son los conectores? En primer lugar y luego. O sea que yo estoy haciendo aquí una exposición
¿sí?, acerca de las muertes que se presentaron en el 2008. Y utilicé un dispositivo de enumeración. Expositivo de causa y efecto. O sea, porque es importante que, o sea, tenemos que entender que toda consecuencia tiene una causa. Es lo mismo, cada efecto tiene una causa. Entonces, en esta exposición, yo voy a analizar las causas y las consecuencias que dan origen a una situación. Tipos de conectores, por qué, puesto que, de manera que y por consiguiente. Veamos un ejemplo. Miren lo que dice. El aumento el aumento a largo plazo de la temperatura del sistema climático de la Tierra, conocido como calentamiento global, se debe en parte al aumento de los gases de efecto invernadero debido a la excesiva actividad industrial que se ha registrado en el mundo. Sin embargo, una de las principales causas tiene que ver con la quema de combustibles fósiles que generan un efecto invernadero. ¿Cuál es el tema elegido? El aumento a largo plazo de la temperatura. Entonces aquí vamos a ubicar las causas. El aumento de los gases de efecto invernadero. Eso es lo que causa el aumento de la temperatura. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Sí? La quema de combustibles fósiles. Listo. Conectores, en parte y causas. Entonces, ¿cuál es la idea en este caso? Que yo pueda buscar, si por ejemplo, ¿qué llevó al manejo de las redes sociales? ¿Por qué o cómo la comunicación no verbal está funcionando en las redes sociales? O si se la tiene en cuenta o si no se la tiene en cuenta. ¿Será más importante hablar o será más importante inclusive mostrar solo imágenes? Todo eso usted lo pudiera utilizar en este texto expositivo. Viene otro que se llama expositivo de problema-solución. Usted plantea un problema y a la vez propone una solución. O sea, no solo haga problemas, plantee soluciones. De eso se trata. Tipos de conectores: problema, conflicto, crisis, solución y medidas. Pongamos un ejemplo. Los índices de desempleo crecen de manera desbordante todos los días y son un problema social que involucra a la gran mayoría de ciudadanos en todos sus estratos sociales. Una medida de solución para frenar dicho crecimiento consiste en fomentar un mayor ingreso para los sectores más vulnerables y a partir del aumento de la producción resultante, sin quitarle ingresos a los restantes agentes económicos. ¿Cuál es el tema? Los índices de desempleo. Vamos a hablar de eso, del índice de desempleo. ¿Cuál es entonces en este caso sería el problema? Que estos índices de desempleo cada vez crecen de manera desbordante. Ese es el problema. Porque pueden haber, pero que no crezcan. ¿Cuál sería la solución? Fácil, fomentar un mayor ingreso para los sectores más vulnerables. Ahí estoy haciendo yo en un expositivo y estoy dando una solución. ¿Qué tipo de conectores pudiera utilizar? Problema, solución, frenar. O sea, palabritas que me ayudan a escribir más fácilmente y a determinar fácilmente. Pregunta del millón. ¿Entendemos cuáles, sí? ¿Cuáles serían las clases de textos expositivos que pudieran utilizar para hacer su trabajo? ¿Qué me dice? ¿O les queda alguna duda? Pueden escribir por el chat o los escucho. Profe, muy buenos Sí, días. profe, Soy sí Angélica. entendemos. Dígame, Natalia. Sí, sí, Natalia, usted puede aplicar el que quiera, porque todos son textos expositivos, todos. Sino que a veces uno dice, hay unos que son como más fáciles, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí el de problema-solución me parece muy fácil, o el de comparación me parece fácil. Entonces, esos son como más sencillos de abordar. Listo, entonces si queda clarísimo allí y no hay dudas, no hay estas, perfecto. Pasaríamos entonces a revisar lo que dice la guía. ¿Qué nos propone la guía? Entonces, la guía nos dice lo siguiente. Listo, no hay más preguntas. Vamos a lo que dice la guía.
Entonces la guía a nosotros nos propone, en primera medida, ¿sí?, que ingresemos al entorno de aprendizaje y que leamos de forma comprensiva. Recuerden que leer de forma comprensiva es entendiendo lo que nos dice la guía, lo que nos proponen. No lo leamos pues como loros y ya, no, entendamos. Si toca que leer y releer, hay que hacerlo. Aquí están estas infografías que nosotros utilizamos para que ustedes entiendan mejor. Recuerden, para mí es más fácil con muñequitos que estar escribiendo. Yo creo que es más fácil comprender. ¿Qué nos dicen que tenemos que leer? Dos documentos. Uno que se llama la comunicación no verbal y la otra que se llama el poder de lo que no se dice. ¿Cierto? Y nos dicen que nosotros tenemos que ver un video que se llama Señor Indiferente. Y es un video que precisamente lo que utiliza es comunicación no verbal. O sea, ahí no hay palabras. ¿Y qué es lo valioso de eso? Que usted tiene que estar pendiente, ¿sí? Pendiente de los tiempos que precisamente se dan algunas escenas que tengan que ver con comunicación no verbal. Hay muchísimas, porque todo, o sea, todo el video es de comunicación no verbal. Pero aquí lo fundamental, yo he marcado este circulito aquí, porque aquí se nota el tiempo. Aquí dice 1:3, 1:2, 0:5, 7, todo. Ahí dice en qué momento. ¿Para qué? Para que usted diligencie esta matriz, que es la matriz número 1, factores de la comunicación no verbal. Entonces, aquí tenemos los 4 factores. Primer factor, paralingüística. Segundo factor, kinésica. Tercer factor, proxémica. Y cuarto factor, imagen personal. ¿Cierto? Miren lo que dice aquí este cuadrito. Tiempo en el cortometraje. Especificar aquí el minuto exacto en que observa cada factor. Entonces, yo me voy a ir a buscar, primero, factores de paralingüística cuando esté viendo mi película del El Señor Indiferente. ¿A qué se refería la paralingüística? Se refería a los elementos no semánticos del lenguaje como tono, volumen de voz, ritmo con el que se habla, silencios, timbres, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, estoy mirando la película del Señor Indiferente. Y cuando en esas estoy mirando, me doy cuenta que el Señor Indiferente en alguna parte hace, oh, o se asusta y hace, o hace un gesto, oh, y hace un ruido, pero se siente, ¿sí? Entonces, ¿qué hago allí? Observo ¿en qué tiempo lo hizo? ¿En qué momento? ¿Y eso dónde lo encuentro? Aquí, ya lo vimos. Voy para atrás. Aquí. Entonces, en ese momento de que él hace, oh, ahí me doy cuenta en qué segundo es o en qué minuto es. Y ese minuto es el que yo lo escribo aquí. Y digo, en el 4:32 ya casi lo describo. Entonces, el Señor, en el Señor, en ese momento hace un gesto de, no sé, de rabia, hizo un gesto de oh, bostezo, hizo lo que, y lo explico. ¿Cuántos de estos tiene que hacer? Mínimo 2, mínimo. No vaya a escribir 50, pues porque sería exageradísimo, ¿no? O sea, no es necesario. Con 2, 3 que haga está bien. Luego pasa al kinésico y va identificando los kinésicos. Ya, por cada tiempo que ponga, un texto. Tiempo, texto, explicación. Algo importante. No me vayan a escribir espacios de tiempo. O sea, del 4:32 al 4:38 hizo tal cosa. No, quiero tiempos exactos. En el 4:32 bostezó y se escuchó tal cosa. Luego en kinésicos, en el 1,4 el señor frunce el ceño de rabia. En proxémica, en el 1:03 el señor se acerca a la viejita y la toma de la mano. Eso es algo de intimidad. En el 1.7 el señor se le observa con su ropa elegante mostrando que es un ejecutivo. O la viejita tiene este tipo de vestimenta demostrando que ya es una señora de edad. Y ahí lo va explicando. Pregunta, ¿entendido cómo se llena la matriz? ¿O hay dudas allí? Sí, profe, se entiende. Sin problema, ¿no? Sí, profe, entendido. Listo. Sigamos.
Entendido, entendido, entendido. Listo. Respecto de la cantidad, lo que les digo, ¿sí? O sea, 2, 3 está bien, con eso basta. Seguimos. Luego ya nos dice la guía que vamos a redactar un texto expositivo, que es lo que estábamos viendo. Entonces, miren lo que dice la pregunta y entendámosla. Dice, el escrito debe centrarse en el rol de la comunicación no verbal en las redes sociales. O sea, vamos a ver cómo la comunicación no verbal, que ya la vimos, ¿sí? Está metida, está incluida o participa dentro de las redes sociales. Y entonces ahí pregunta, ¿esta comunicación no verbal que está en las redes sociales concientiza, enfatiza, contradice, sensibiliza, motiva acciones en los usuarios? O sea, ¿qué hace esa comunicación no verbal en las redes sociales? O ni se la tiene en cuenta, o ni aparece. Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿y cuáles son las redes sociales? Todas estas, porque hay que tener en cuenta todas, ¿no? Está Facebook, Twitter, está YouTube, está Instagram, está WhatsApp, bueno, todas las que usted conozca. Ya está Team, está las que quiera. Entonces la idea es ver cómo funciona esa comunicación no verbal en estas redes, porque eso es lo que nos está interesando, ¿sí? Ahora, es necesario también, ¿sí? Dice que aquí encontrará un OBI del texto expositivo en el anexo 1 que usted lo puede analizar. Este texto expositivo que usted va a hacer, mire, va a tener 5 párrafos. Ya se los dije, el primero lo pueden usar como introducción, los otros 3 de desarrollo y el último de conclusión, si fuera el caso. Cada párrafo tiene que tener de 6 a 9 líneas. 6 a 9 líneas, ni más ni menos. Y lo más importante, lo que les decía, si un texto expositivo no tiene fuentes que lo respalden, está perdido. Entonces, ¿qué pide la guía? Que se tiene que citar por lo menos 2 fuentes o 2 autores que den soporte a lo escrito. Y ojalá cuando ustedes hagan esa citación la hagan con normas APA. ¿Tenemos claridad? Aquí hago una pregunta. ¿Cómo se hace la citación con normas APA? ¿Qué me dicen? No, profe, yo no tengo muy claro el tema. ¿No lo tienen claro? Listo. Entonces vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que usted va a hacer una citación. Y entonces para hacer una citación lo primero que hay que tener es un texto que se va a citar. Y ese texto, ¿sí? Tiene que ser hecho por alguien, por un autor. ¿Ya? Vamos a suponer que el autor en este caso soy yo. O sea, yo escribí un texto y usted va a utilizar el texto de Jarito Locaña, ya como referencia de su trabajo. Entonces, si usted fuera a escribir, en este caso, la cita que usted tiene, entonces comenzaría primero por citar al autor. ¿Y cómo se cita al autor? Entonces, se cita diciendo de la siguiente manera en su escrito. Como lo plantea Ocaña, ¿cierto? No se escribe Jarito Locaña, sino simplemente el apellido. Como lo plantea Ocaña. Y allí abre comillas. Allí copia el texto tal cual, de manera textual, el que usted quiere decir. El texto no debe ser mayor a 40 palabras, porque estamos hablando de un texto corto, por decir algo, 2 renglones. No puede copiar usted un texto, por ejemplo, que tenga 10 renglones, pues porque solamente va a ser cita. Y la idea es que sea pequeño, o sea, 40 palabras mínimo. Entonces, otra vez vuelvo. ¿Cómo lo plantea Ocaña? Abre comillas, pone la cita que copió, cierra comillas, ahí va, coma, tiene que colocar el año de cuando fue escrito ese artículo y además el número de página. Entonces, 2008, página 34. Y después viene lo importante. Usted tiene que explicar esa cita. Porque si no, no sirve de nada. Simplemente la pegó y llenó. No, se trata de que usted tiene que explicar esa cita o por qué la puso ahí
o por qué la tiene en cuenta, o por qué la manifiesta. O sea, deben haber ese tipo de razones. Si no tiene eso, no tiene validez. Y por último, en las referencias bibliográficas se tendrá que citar ese libro. Tendrá que escribir en referencias bibliográficas, Ocaña, Harold, 2008, editorial tal, 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 tal. Listo. Y ahí ya queda bien. Esa sería una forma de citar con normas APA. ¿Claro o no queda tan claro? ¿Qué me dicen? Sí, profe, gracias por la explicación. Con muchísimo gusto. Sigamos entonces. Entonces lo que les decía aquí, usted va a hacer su escrito, ¿sí? Que quede claro. Les voy a suplicar, se los digo a manera de súplica, no vayan a cometer el error de copiar textos, ¿sí? No vaya a cometer el error de copiar textos. ¿Por qué razón? Porque si usted copia textos, dice, no, copiemos algo aquí de las redes sociales, yo me encontré este trabajo. Si usted los copia y no los cita bien, eso es considerado plagio. Y recuerden que el plagio en la universidad, pues es considerado calificación 0. Y entonces Turnitin inmediatamente le va a identificar y le va a decir, no, qué pena, esto todo está copiado. Entonces lo mejor es no copiar, es hacerlo uno mismo. O por el contrario, citarlo, porque eso sí se puede. La guía luego sigue y nos dice que vamos a crear una fotonovela, ¿cierto? Entonces dice que es necesario establecer una historia y planificar 4 fotografías. Entonces aquí nos dan la matriz 2, planeación fotográfica. Estas fotos, perdón, en la fotonovela, el artista es usted. ¿Ya? La fotonovela es de usted. O sea que las fotografías que se van a tomar son suyas. Entonces, en la matriz, aquí va a colocar las 4 fotos que tengan que ver con comunicación no verbal. Aquí va a colocar el factor a la que se refiere la foto. Aquí va a especificar el lugar donde se toma la foto. Y aquí va a explicar, ¿sí?, una descripción de la fotografía. En este caso, miren, Kinésica, cafetería de la U, Ana sentada tomando una bebida, sus manos entrelazadas rodean la taza. Listo. Simplemente esto es como el planeamiento de la fotonovela. Aquí tienen que colocar las fotos, ¿sí? Sería bueno que las fotografías las tomen para hacer la fotonovela. No vaya a sacar fotos viejas que dicen, no, yo tengo acá unas fotos y con estos voy a armar. No, esa no es la idea. O sea, haga algo chévere, algo creativo, de eso se trata. Y la fotonovela puede ser de lo que sea, ¿no? Romántica, de amor, de ciencia ficción, de lo que quiera. Dice, ahora vamos a ver unas. Listo. Esa fotonovela, ya, tiene que, por supuesto, tener una secuencia y una continuidad para que cuando yo la vea, verdaderamente la entienda y no simplemente sean 4 fotos ahí puestas. No, no. Tiene que ser una verdadera fotonovela. Es posible, y la guía lo dice, que usted pueda diseñar la fotonovela online. Inclusive a nosotros nos dan ahí opciones para hacerla, ¿sí?, en distintas aplicaciones. Yo soy del criterio, pero eso soy yo, de que las cosas no se deben hacer con aplicaciones porque pues termina siendo lo que la aplicación dice y yo no hago nada, simplemente pongo las fotos y ya. A mí me gusta crear. Entonces, yo quiero hoy enseñarles a hacer una fotonovela en PowerPoint, que para mí es el mejor diseñador que existe, y poderla hacer de una manera chévere. ¿Sí? Claro, hasta allí, ¿cómo se haría la fotonovela? ¿Qué me dicen? ¿O Sí, dudas sí, respecto de profe. la fotonovela? Listo. Entonces veamos una fotonovela. Algo valioso para antes de ver la fotonovela, ¿sí? Tengan en cuenta la fecha de cierre, 15 de abril. Por favor, se los repito, cuidado con copiar, cuidado con copiar. Turnitin, coge todo, o sea, ahí no se le pasa nada. La universidad acepta máximo 12%. Si usted ya pasa de 12, comienza a tener problemas. ¿Qué se debe de entregar? Se debe entregar el texto expositivo redactado, las matrices 1 y 2 y la fotonovela. Veamos entonces la fotonovela. Otra vez, miren, cuidado con el plagio. No, pilas, no, o sea, no es bueno robarse cosas que no son nuestras. O sea, es mejor hacerlas.
Y para eso estoy yo, para indicarles, para corregirles, para decirles así no es, cambie, lo que quieran. Bueno, entonces miren, yo voy a contar una historia aquí rápida, ¿ya? Porque la fotonovela pues tiene que tener una historia, ¿no? Entonces miren, dice así, en un desierto lejano, dos amigos encuentran una lámpara enterrada en la arena. Uno de ellos la toma de primero y asume que la lámpara es de su propiedad, tanto así que lo grita abiertamente. El que se la encontró, que es el amigo uno, dice, yo la encontré, la lámpara es mía, y los tres deseos y el genio, todo es mío. Su amigo lo mira desconcertado y de manera rápida le dice, tienes mucha suerte, pronto, frota la lámpara. ¿No? El otro le dice, bueno, pues hermano, frote la lámpara, pues ya se la encontró. Dice, al frotar la lámpara un genio gigante aparece de inmediato. Él observa a los dos individuos y les dice, el genio grita, ¿quién se atreve a despertarme de mi eterno sueño? El hombre que tiene la lámpara en su mano responde de manera inmediata. Genio, yo soy tu amo, concédeme mis tres deseos, pero ya. El genio se dirige al hombre que le exige los deseos y de manera enérgica le replica. Un solo deseo te concederé, y a tu amigo le daré el doble de lo que tú pidas. Oiga lo que le dice. Un solo deseo te concederé y a tu amigo le daré el doble de lo que tú pidas. Al escuchar semejante afirmación, el hombre se molesta, ya que él considera que solo es el dueño de la lámpara. Su amigo está feliz ya que recibirá el doble de lo que le den a su amigo. El amigo uno, el que se encontró la lámpara, dice, no puede ser, le darás el doble de todo lo que yo pida. No es justo, la lámpara es mía. Y el otro amigo dice, perfecto, piensa, piensa bien lo que vas a pedir. Antes de mostrarles la fotonovela, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué pidieran si se encontraran en eso? Y al otro le van a dar el doble, ¿usted qué pediría? ¿Qué me dicen? ¿Se me fueron? Inteligencia. Válido, válido, inteligencia. Al otro le daría sabiduría, bien. Al otro le darían más, ¿no? Al otro le darían más sabiduría. Pero si él pidiera 1.000 millones, al otro le darían 2.000 millones. Listo. ¿Y qué me dicen los otros? ¿Qué me dice Cintia? ¿Qué me dice Natalia? ¿Qué me dice Oscar? ¿Qué me dice Dayana? ¿Se me fueron o qué? Bueno, sigamos. Entonces, aquí está la fotonovela. Esa ya es la historia. Aquí está la fotonovela. Obviamente, en esta fotonovela, pues el actor soy yo y traté de hacer lo más chévere, pues para que se vea de una manera. Entonces, miren, primero, en un desierto lejano, dos amigos encuentran una lámpara en la arena. Uno de ellos la toma y asume que es de su propiedad. Ahí están, dos amigos. Este soy yo, este es mi hermano. El que se encontró la lámpara. Yo la encontré, la lámpara es mía y los tres deseos y el genio, todo es mío. El de acá dice, tienes mucha suerte, pronto, frota la lámpara. Obviamente todo esto es hecho en Photoshop, pues o sea, en realidad todo es un montaje, entonces es muy sencillo. Aparece el genio. Dice, ¿quién se atreve a despertarme de mi eterno sueño? El que tiene la lámpara, que soy yo, dice, genio, yo soy tu amo, concédeme mis tres deseos, pero ya. Miren que estas que se llaman, estas que son onomatopeyas, ayudan para darle como más sentido a la imagen, ¿no? En las fotonovelas. Estas fotonovelas también tienen que tener estos globos que son para colocar los textos. Aquí viene entonces ya el genio y le dice, un solo deseo te concederé y a tu amigo le daré el doble de lo que tú pidas. El amigo pues dice, perfecto, piensa bien lo que vayas a pedir.
Y el otro que es el dueño dice, no puede ser, le darás el doble de todo lo que yo pida, no es justo, la lámpara es mía. Y efectivamente, aquí le dice, yo soy el dueño y nadie puede tener más que yo. Aquí hay una onomatopeya. ¿Qué pide el tipo? Miren lo que dice. Quiero que me saques un ojo. ¿Y por qué le pide que le saque un ojo? Porque quiere que al otro lo deje ciego. ¿Y por qué dice eso? Porque este cuento es la envidia. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Ah, buenísimo, profe. Excelente, ¿no? ¿Sí o qué? Eso es la Claro, envidia. mucha creatividad. Muy chévere, muy chévere. Pero desafortunadamente ese es el problema de la envidia. Nadie puede tener más que yo. Y mire, pudiera ser feliz. Y este tipo no. Este tipo es capaz de decir, no, nadie, nadie, olvídese. Listo, esa es la fotonovela. Preguntas allí. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que entiendan, que no entiendan? ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? Profe, o sea, toca poner la narración en un ladito y luego la fotonovela o cómo? ¿Quién me habla es Jamie, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Jamie, lo que pasa es que por lo general las fotonovelas tienen en un ladito unos texticos muy chiquitos para mostrar una narración. Lo que sí tienes que incluir es los globos ¿de qué es? De diálogo, ¿sí? Para que obviamente la fotonovela pues se la pueda leer, se la pueda revisar muy bien y se la pueda entender. Ah, listo, profe. Pero no se limiten a que su fotonovela pues sea muy sencilla, ya que cuente una historia como muy cotidiana. No, o sea, hagan uso de su imaginación. Ojalá utilicen ustedes, den un mensaje, que inclusive la puedan utilizar para mandarle un mensaje a la gente. ¿Sí? Por ejemplo, miren, yo utilizo esta fotonovela en el Laboratorio para la Paz y la utilizo dentro de lo que significa enseñarle a la gente lo que significa la envidia. Y eso es lo que es la envidia. Entonces, a mí me parece un buen formato para trabajar. Pues ya lo único que nos quedaría es recordarles siempre que el objetivo es construir, que estoy aquí para colaborarles indiscutiblemente, ¿sí? Lo que ustedes necesiten. Recuerden siempre, estos son mis contactos. Skype, el mundo de María Palitos, @gmail.com y mi WhatsApp 316-443-0322. Lo que requieran, no tengo ningún inconveniente. Ustedes me llaman, trabajamos, chateamos y hacemos lo que sea. Si ya no tienen ninguna pregunta, no hay nada más que entender. Les agradezco de corazón y seguimos en contacto. Muchas gracias, profesor. Muy claro todo lo que nos explicó hoy. Muchas gracias, Vale. profe. Gracias, A ustedes profe. mil gracias. Que sean felices y que pasen buen fin de semana. Gracias igualmente. Gracias, profe. Con muchísimo gusto.